Vamos allá con el señor Peña Fuentes, el abogado del señor Onofo. Para empezar, buenas noches, buenas tardes. Muy buenas, gracias por el Muy buenas, interés. señor Peña. Gracias por atender nuestra llamada, en primer lugar, de Transparencia Blaugrana. La primera pregunta que le haría sería ¿cuál es la situación económica y judicial en que se encuentra que encuentra el señor Onofo cuando accede a toda la documentación del Reus deportivo? Para no ser en extremo detallistas, ¿nos puede explicar en pocas palabras cuál fue el motivo final de la quiebra del club? Si es que existe una sola razón o si son varias y se pueden condensar. La principal quiebra del club se debe indiscutiblemente a la pésima gestión económica que el Consejo de Administrador, presidido por Joan Oliver, que es una persona de absoluta confianza de Joan Laporta de toda la vida, había desarrollado especialmente durante el año 2018, llevándose los millones de euros que la Liga de Fútbol Profesional ingresaba en la tesorería de la Sociedad Anónima Deportiva y que en lugar de ser destinados al pago de salarios de jugadores, se destinaba a pagar una sociedad de China y un club de Segunda B, el equivalente a Segunda B de española, en China. Por lo tanto, ese desvío de dinero provocó dejar la tesorería del Club de Fútbol Reus Deportiu, Sociedad Anónima Deportiva, en números rojos, y eso provocó ya que en el verano del 2018 fuera imposible dar de alta a jugadores porque el tope salarial no estaba bien gestionado, y eso provocó, en otro orden de cuestiones, que además ya llegado el mes de noviembre no se pagaran nóminas de los jugadores que sí estaban dados de alta, los cuales denunciaron ante el impago. Provocó que durante el mes de diciembre hubiera diferentes expedientes disciplinarios contra el Club de Fútbol Reus Deportivo, y ya cuando en enero se vende al señor Onofo y a Global Cities lo que es las acciones de la sociedad mercantil, lo que ocurre es que ya se compra un club que está en bancarrota, una sociedad anónima deportiva que está en bancarrota, y que además la última guinda del pastel fue ni más ni menos que el señor Oliver había firmado la carta de libertad de los 13 últimos jugadores que sí estaban en plantilla, provocando que de esa manera el señor Onofo y su grupo inversor no pudieran realizar ningún traspaso de los 13 jugadores, que hubiera provocado pues, también un ingreso de dinero en tesorería. Por lo tanto, el disparate económico gestionado por el señor Joan Oliver y todo el Consejo de Administración, en el cual también estaba el señor Xavier Yastarri, de Reus de toda la vida, y otras personas, pues lógicamente provocó que cuando llegó el señor Onolfo, que ahora parece el culpable de todo, pero no lo es, el señor Onolfo no tuviera margen de maniobra, de ningún tipo. ¿Se saben los motivos que puedan tener la sociedad Core Store para invertir en ese equipo chino? ¿Se podría decir que, de alguna manera, que pudieron utilizar a Reus para negocios propios? ¿Eso se puede demostrar? ¿Hay alguna sospecha que puede ir por ahí el asunto? No es que haya ninguna sospecha, es que no hay ningún tipo de duda. El funcionamiento de la Liga de Fútbol Profesional es muy fácil. Ustedes o cualquiera puede tener uno de los 22 equipos de segunda A o de los 20 de primera, son 42. La liga paga X millones de euros, de los cuales te permite gastar entre el 55 y el 65% de esos millones de euros. Por lo tanto, siempre te obliga a tener un saldo diferencial que indiscutiblemente no te permite gastar. Pero claro, cuando ese dinero que recibes de la liga, que son los famosos dinero que viene de los derechos de televisión, te lo gastas en negocios propios en China, pues lógicamente esto no tiene ningún tipo de sentido, porque ese dinero está destinado única y exclusivamente a pagar salarios de jugadores, de Claro. los 25 jugadores que tiene que haber en plantilla. No está, es el fair play y el límite salarial. Y eso se sabe desde el minuto uno, desde la liga, cuando uno ingresa y sube de segunda B a segunda A, pagas un canon de 2 millones, que te lo dejan pagar en varios años, y precisamente para pertenecer a la asociación que es la Liga Nacional de Fútbol Profesional. Pero dentro de esa asociación el orden económico es muy claro, y si lo que haces es gastarte el dinero en algo que no es el salario de los jugadores, pues lógicamente estás incumpliendo la normativa. Además de incumplirla, estás provocando pues lo que se provocó con el Reus Deportivo, nada más y nada menos. El tema es muy fácil de entender y muy sencillo. Como bien es sabido, la economía es sumar y restar. Uno Sí. sabe lo que ingresa, garantizado.
sabes lo que te puedes gastar garantizado. Por eso hay un salario mínimo a nivel de convenio de jugadores, hay un salario que también es límite salarial y cada uno sabemos indiscutiblemente lo que nos podemos gastar cuando estamos en ese espectacular ámbito que es la Liga Nacional de Fútbol. Cuando el dinero te lo gastas en otro acometido económico, lógicamente estás incumpliendo a todas luces las obligaciones y estás provocando pues lo que se ha provocado con el Reus, que es una tragedia sin precedentes, que de momento parece que el único responsable es el señor Onolfo, pero el señor Onolfo es la última víctima. ¿Cree que podría revestir delito esas actuaciones de la anterior cúpula directiva? No hay ninguna duda, y de hecho se está investigando en el juzgado de instrucción número 4 de Reus. Tarde o temprano acabarán sabiéndose claramente las responsabilidades de quienes son. Ahora en el mes de mayo el señor Onolfo tiene que volver a venir a declarar y una vez el señor Onolfo declare y el juez de instrucción vea claramente el escenario económico que había, pues lógicamente va a acabar llamando también al procedimiento al señor Oliver, al señor Jastarri, y no podemos descartar que acabe siendo llamado también el señor Joan Laporta y el señor Sala y Martín, entre otros. Si el horizonte penal se complica tanto como para poder ser llamado a declarar, no sé si en el futuro, pues imputado o investigado, eso, hasta donde usted sabe, por la legislación actual, podría hacer incompatible una hipotética presidencia del Fútbol Club Barcelona en calidad de imputado en otro proceso, si se diese esa circunstancia. Mire, yo no tengo ninguna duda de que dentro del fair play económico está la imposibilidad de presidir dos clubs a la vez. Indiscutiblemente, el señor Laporta no presidió el Reus Deportivo nunca, ni aparentemente fue administrador de derecho. Pero no podemos descartar que fuera administrador de hecho en la sombra y que al final dirigiera los intereses económicos de la Sociedad Anónima del Reus, porque lógicamente los negocios que están en China también le vinculaban a él. Por lo tanto, de alguna manera, los negocios particulares del señor Laporta se han visto beneficiados del dinero del Reus, Sociedad Anónima Deportiva, y por lo tanto aquí puede haber un problema de envergadura. La justicia es lenta, pero cuando acaba llegando, llega. Y este es un tema que realmente cuando salte a la palestra judicialmente, pues no hay duda de que va a haber problemas importantes, yo creo que incluso para el candidato señor Laporta. Claro, una vez que el curso es suspendido, tengo entendido que la Liga retiene 4 millones de euros, de los que 5,9, pues no sé si debería haber otorgado por derechos de transmisión deportiva. ¿La Liga tiene algo que ver en la caída del Reus? ¿Puede estar implicado, en este caso, el señor Tebas o el dirigente que sea, en dejar caer al Reus de alguna manera? Yo creo que lo que ha ocurrido con el Reus es algo histórico, que si se hiciera con más sociedades anónimas deportivas, pues podría ser normal y correcto, porque al final la gestión del señor Oliver y compañía fue tan lamentable que provocó que se aplicara el reglamento de esta manera, pero también se debería haber aplicado al Zaragoza, al Mallorca, al Murcia, al Deportivo de La Coruña y, sin embargo, al Reus sí que se le ha aplicado de manera muy endurecida. Indiscutiblemente hay un trasfondo de enemistades en el mundo del fútbol. El señor Oliver, no se olviden que había estado en el Fútbol Club Barcelona como director general y que tenía pues deudas pendientes con el señor Javier Gómez, que era el director económico financiero de la Liga en el año 2018 y 2019. El señor Gómez había sido también dirigente en el Valencia. El señor Tebas, que es el presidente de la Liga, pues lógicamente también tenía algún tema pendiente con el señor Oliver y todo esto pues no ayudó en esa lucha de egos a que de alguna manera, de forma ajena a la testosterona masculina y a los egos, pues se gestionara la situación del Reus de una manera diferente, ¿no? Aquí también tuvo mucha responsabilidad el sindicato mayoritario de futbolistas, AFE, que en lugar de solicitar una medida judicial, que era la inhabilitación del señor Joan Oliver, lo que hizo fue provocar que los jugadores solicitaran la rescisión con el Reus, cobrar del Reus, que está garantizado, para luego fichar por otros equipos, ¿no? Todos los jugadores acabaron en otros equipos
y al final nadie miró por el Reus, absolutamente nadie, y lo que hizo el señor Joan Oliver al final fue muy feo, fue vender al señor Onolfo y a sabiendas de esa venta dejarle la carta de libertad a todos los jugadores que todavía tenían contrato para que se fueran con total libertad y sin pagar, lo cual es indiscutiblemente una barbaridad porque en el mundo del fútbol profesional lo normal es que haya transacciones económicas y los 13 jugadores que tenían contrato, si hubieran querido irse al estar al corriente de pago, pues indiscutiblemente la única alternativa que tenían era pagar su cláusula de rescisión. Eso también hubiera provocado ingresar dinero en la tesorería del Reus, que aunque asumamos, digámoslo así, la expulsión de la segunda A 3 años, pues al final te vas a segunda B, que es una categoría que en aquel momento todavía estabas por debajo de la segunda A, y en esos 3 años te permite reorganizarte económicamente y deportivamente y poder volver al mundo profesional, si es que realmente ese era el lugar del Reus, que posiblemente Reus no merecía una plaza en el fútbol profesional porque no hay una tradición futbolística ni ningún empresario de Reus con voluntad de sostener el proyecto en Reus. La realidad es que vino el señor Oliver de la mano del señor Laporta, de la mano del alcalde, el señor Carles Pellicer, el cual es íntimo amigo del señor Laporta. Además, ambos eran diputados en el Parlamento de Cataluña y ahí un poco se inició todo, porque el fútbol en Reus pues siempre ha sido un dolor de cabeza porque no genera suficiente expectativa económica y ya había habido algún otro episodio de alguna sociedad anónima deportiva en Reus que había acabado en una situación pues, de deudas y lógicamente pues el señor Pellicer, yo entiendo que con buena voluntad y persuadido por el señor Laporta, que es un señor pues muy hábil en el ámbito de la persuasión, pues confió en este compañero diputado para traer a todo este grupo, a Reus, que lo que ha hecho en Reus es realmente algo que al final va a ser investigado, y ya lo está siendo investigado en la jurisdicción criminal, y tarde o temprano pues acabará todo el mundo asumiendo sus responsabilidades, no hay ninguna duda. Bueno, queda claro por lo que nos ha contado hasta ahora, si había alguna duda, de que si el señor Onolfo llega a saber todo lo que se va a encontrar debajo de la alfombra, seguramente no se hubiera hecho con la propiedad del Reus, ¿no? Es que no hay ninguna duda. El señor Onolfo, a mí me parece un buen hombre. Traté con él intensamente en el verano del año 2019 y, lógicamente, cuando en el verano del 2019 vemos el escenario que ya era prácticamente irrecuperable, porque además la hostilidad que encontramos tanto en el juzgado mercantil como del administrador concursal no es normal. Pongo, por ejemplo, el concurso del Córdoba. El juez de Córdoba dictó un auto ayudando al Córdoba, mientras que aquí el juez del mercantil de Tarragona, será porque está en Tarragona y no en Reus, pues tampoco ha sido nada benevolente con la Sociedad Anónima Deportiva de Reus. No, pero es que pensemos que un concurso de una sociedad anónima deportiva que está vinculada a la Liga de Fútbol Profesional y que hay varios millones de euros por cobrar, realmente a mí me parece insólito que lo único que se hable sea de liquidar. Hay muchos millones por cobrar de la Liga, que la Liga retiene indebidamente y que el juez del mercantil es soberano para obligar a depositar en la tesorería de la entidad. Y me llama la atención que el juez del mercantil también haya tenido una pasividad asombrosa. Pero bueno, al final el juez también depende del administrador concursal. Y el administrador concursal, a diferencia del de Córdoba, pues estaba en Segovia, el de Reus, ¿no? Y es un señor que para hacerlo venir a Reus, pues yo tuve que dar una rueda de prensa en la puerta del estadio, porque el señor Onolfo y los jugadores contratados no podían ni entrar a entrenar, mientras que el Córdoba, por ejemplo, sí que está y sigue compitiendo, incluso ahora sigue compitiendo con otra sociedad anónima deportiva que ya no es la que está en el concurso. Sin embargo, al Reus se le ha penalizado muchísimo, no sabemos por qué tanta ira jurídica, tanta dejadez, y mi intuición me dice que es que detrás hay algún interés que posiblemente sea fácil de entender, de que haya alguien muy posicionado en el mundo del fútbol que le interesa hacer ver que realmente el problema es el señor Onolfo y no fue el señor Oliver, más el señor Laporta, más el señor Sala y Martín, más y el señor Juste, más y todo el grupo que ahora pretende entrar nada más y nada menos que a presidir el Fútbol Club Barcelona, el cual también está en una situación económica, por lo que leo, bastante complicada, y que realmente pues este señor, con su grupo humano, que es el mismo que ha estado en Reus, pretenda ahora realmente presidir esta entidad, que es otra entidad histórica, ¿no? Yo creo que una vez alguien ha estado
en problemas y se le vincula con problemas graves como los del Reus, yo creo que se tendría que tener mucha cautela a la hora de hacer un análisis de si realmente esta persona, aunque solo fuera la sospecha fundada, porque pensemos que incluso un hijo del candidato señor Laporta estuvo en el Reus Deportivo, es un Sí, dato, por la puerta. es un, es un dato clarísimo de que ahí hay unos vínculos, ¿no? Además, un hijo que no tiene nivel futbolístico en absoluto para estar en un equipo de segunda división A, por lo tanto es indiscutible que había un trato de favor, del mismo modo que no tiene sentido que si el señor Laporta no hubiera tenido ningún vínculo con el Reus Deportivo, Sociedad Anónima Deportiva, no hubiera avalado con varios millones de euros determinados créditos, ¿no? Es decir, hay una confusión voluntaria por parte posiblemente del señor Laporta de querer hacer ver que él no tiene nada que ver con el Reus, pero la historia dice que sí, que tiene mucho que ver con lo que aquí ha pasado y que por lo tanto, si es que cualquiera de las dos hipótesis que yo ahora voy a poner aquí encima de la mesa, cualquiera de las dos hipótesis que voy a decir es que no favorecen en nada al señor Laporta. Es decir, uno, si él no tenía nada que ver, por omisión consintió que el señor Oliver llegara a desviar fondos del Reus Deportivo a negocios que tienen en común en China. Pero si realmente tiene que ver, pues todavía peor. Es decir, o por acción o por omisión. El señor Laporta estaba vinculado al Reus Deportivo Social Anónima Deportiva. Es decir, el tema es digno de reflexión. O por acción o por omisión. No sé qué es peor, ¿no? Si dejar que tu vecino se ahogue o participar en el ahogamiento de tu vecino, ¿no? Señor Peña, me comentaba antes de entrar en esta entrevista que también tiene algunas acciones judiciales en Madrid. ¿Nos puede avanzar si tiene que ver también con el Reus? Sí, el Reus Deportivo, de forma sorprendente, en lugar de estar todo el paquete de, digamos, judicial centrado en el juzgado mercantil, tiene algunos pleitos en la Audiencia Nacional vinculados con la expulsión de la Liga. Entonces, ya saben que a finales de diciembre se perdió un pleito para reingresar, hay en la Liga, hay un recurso que está en marcha. Entonces, todas estas actuaciones, además del Tribunal Administrativo del Deporte, que ya nos dio la razón en el verano del 2019, diciendo que el Reus tenía que volver a segunda B y no a tercera, como de forma lamentable hizo la Real Federación Española de Fútbol, la cual pues también nos llama la atención que descendiera en el verano del 2019 al Reus de segunda B automáticamente a tercera y que además luego el beneficiado fuera Gerard Piqué, que además de futbolista del Barça es propietario del Fútbol Club Andorra y era un equipo que venía de primera catalana, ¿no? Es decir, todo este escenario de luces y sombras, más sombras que luces, pues se está dilucidando en la jurisdicción de Madrid. No tenemos nada en contra, ni mucho menos, del señor Piqué, ni del Fútbol Club Andorra. Al contrario, tenemos mucha simpatía por ellos y les deseamos lo mejor. Pero es altamente curioso que la plaza del Reus Deportivo de Segunda B, a dedo, fuera en 48 horas descendido de Segunda B a Tercera para que la plaza de Tercera a Segunda B se la adjudicaran a Gerard Piqué, quien, por cierto, había estado en negociaciones con Joan Laporta precisamente para comprar el Reus cuando el Reus estaba en Segunda A, ¿no? Lo cual pues también nos llama la atención, ¿no? Que un futbolista en activo quiera tener una sociedad mercantil en el mismo mercado futbolístico en el que él juega, ¿no? Sí que todo esto nos causa gracia, simpatía. El mundo del periodismo deportivo, pues parece que todo esto está normalizado, pero todo esto es ajeno al fair play deportivo, la esencia de la competición. Obsérvese cómo se puso en tela de juicio que el señor Tebas, hijo, fuera el abogado de un equipo de Madrid de segunda B, perdón, de segunda A, y que el padre fuera el presidente de la liga. Pues razón de más es para cuestionar todo lo que ha ocurrido con el escenario del Reus y derivadas, cuestiones derivadas, ¿no? Entonces, todo esto está en la jurisdicción de la Audiencia Nacional de Madrid. ¿Nos puede más o menos concretar precisamente cuáles son las líneas maestras del plan de viabilidad que presentó el verano pasado el señor Onolfo para el Reus, que ahora mismo está pues en situación muy delicada? ¿Cómo podemos salvar el club? Mire, el señor Onolfo envió un documento antes de venir el verano del 2020, él estuvo aquí el verano del 2019,
en el cual en el 2019 nos encontramos el descenso de segunda B a tercera, aunque luego en octubre ganamos volver a segunda B, pero además la Federación Catalana de Fútbol pidió otro aval de 30.000 euros, es decir, era todo como una conxorxa, si me permiten la expresión, en castellano no sé cómo decirlo, Una ya conjura. seguro que una conjura, correcto, todo en contra del Reus Deportivo, como si se quisiera exterminar al Reus Deportivo. Bueno, pues no contentos con descenderlo a tercera, y no se permitió inscribir jugadores diciendo que había una deuda de 220.000 euros, que por cierto, esa es la deuda que tuvo que pagar Gerard Piqué para jugar en segunda B, por lo tanto, cuando un equipo compra la plaza pagando, la deuda ya no existe, pero esa deuda se sigue reclamando desde la Federación Española de Fútbol, lo cual es, perdón, otra aberración jurídica, por no llamarlo un casi delito, porque si el Andorra para subir a segunda B ha pagado esa deuda, no se le puede volver a reclamar esa deuda al Claro. Reus. El Reus mínimo debería haber estado en tercera y no permitieron inscribir jugadores en septiembre de 2019. Por eso el Reus, cuando empieza la temporada 19-20, no se puede presentar a ningún partido, y cuando en octubre ganamos volver a segunda B, como hizo el Orihuela en el 2011, no nos lo permitieron, porque no teníamos equipo jugando. Bien, yo sigo en contacto con el señor Onolfo, a pesar de haber tenido alguna diferencia con él, pero al final prioricé, digamos, antes que temas estrictamente de relación cliente-abogado, pues el sentimentalismo. Ya me ven aquí con una corbata roja y negra de los Sí, del Deportivo. Reus. Sí, sí, sí. Pues prioricé mi sentimiento de ciudadano nacido en Reus. Mis padres, pues gente notable del municipio de Reus, amistades. En definitiva, prioricé esa situación a la relación estrictamente económica y de cliente-abogado con el señor Onolfo. Mantengo el contacto con el señor Onolfo, especialmente a partir de Navidades, que fallece su padre, en las Navidades de 2019. Y el señor Onolfo, pues durante el 2020, busca unos partners para, y me pide que hable con algunos acreedores del concurso. Hablo con diferentes de ellos, les presentamos un plan de pagos. Hablamos de el principal grosor de la deuda son futbolistas que ya habían cobrado. No nos olvidemos de este dato. Los futbolistas habían cobrado. Pero había otros proveedores, como pudieran ser autobuses, viajes, hoteles y otros proveedores que no habían cobrado. Se llega a un acuerdo verbal con ellos, se les intenta plantear un acuerdo económico, se les envía un email que no acepta ni el juez del mercantil ni el administrador concursal. Con el administrador concursal incluso intentamos decir, mira, queremos hacer lo mismo que ha hecho el Córdoba. Queremos que otra sociedad anónima deportiva entre a ocupar la plaza del Reus. Pero ya saben lo que ocurre en el verano. En el verano la Federación Catalana de Fútbol ya fue lo más surrealista, decide que el Reus se tiene que inscribir en segunda catalana. Y claro, como ustedes comprenderán, en segunda catalana no hay ninguna esperanza económica de poder generar ningún tipo de ingreso económico que permita sostener de alguna manera, digámoslo así, el tema económico que viene a posteriori, ¿no? Entonces, lógicamente, a pesar de presentar diferentes partners y diferentes opciones económicas que hubieran podido satisfacer la deuda a corto plazo de diferentes acreedores e incluso un plan de pagos a 5 o 6 años de toda la deuda, más intentar cobrar de la liga los 4 millones o 5 que nos deben, pues indiscutiblemente todo esto se bloqueó por parte tanto del juez mercantil como del administrador concursal, y el Reus no pudo hacer absolutamente nada. El señor Onolfo estuvo aquí pues un mes o mes y medio nuevamente intentando hacer alguna gestión sin ningún tipo de éxito. ¿Tienen ustedes alguna prueba por si el señor Laporta se molesta cuando escucha esta entrevista? Él insiste que no tiene nada que ver con el Reus, mil y una vez. Pero tal que usted nos dice que el juzgado está investigando y que no debería estar tan tranquilo por lo que puede ocurrir, ¿tienen alguna prueba para presentarle si se llega a dar el caso? En las cuentas anuales del club Sí. aparecen apuntes contables conforme el señor Joan Laporta avaló créditos de la Sociedad Anónima Deportiva del Reus. Nadie avala millones de euros de deuda si no tienes algo que ver con ese negocio. Evidentemente el señor Joan Oliver, que era el presidente del Consejo de Administración, y todo el Consejo de Administración son los responsables de autorizar
que varios millones de euros que tenían que ir como destino a pagar las nóminas de los futbolistas y de los empleados acabaran en China. Saber quién está detrás de los negocios de China no es fácil, pero sí que es cierto que el señor Sala y Martín, el señor Laporta y el señor Juste y el propio señor Joan Oliver han tenido sociedades y siguen teniendo sociedades y negocios en China. Por lo tanto, es mucha casualidad, ¿verdad? Pensar que todo este grupo de señores desviaba dinero a China y que el señor Laporta no tenía ningún tipo de vinculación más allá que la sentimental. Esto es impensable. Cuando alguien avala a alguien, puede ser el típico padre que avala a su hijo para comprar un piso o un socio que avala a otro con muchos millones de euros. El señor Laporta avala al Reus Deportivo. Es que tendrá que explicar por qué el señor Laporta avala créditos de millones de euros de la sociedad anónima del Reus Deportivo. A mí me parece asombroso si realmente no tiene absolutamente nada que ver o si lo hizo solo para el favor de que tuvieran a su hijo haciendo aquí una pretemporada, pues endeudarse de esa manera realmente, porque al final el señor Laporta sigue aquí como... Es decir, si el Reus no paga esas deudas, las tendrá que pagar él. Que, por cierto, el señor Laporta ha intentado, con algún ejercicio de acción legal, ir en contra del señor Nolfo, lo cual todavía es más surrealista, lo cual todavía más demuestra que no vamos bien, que no vamos bien. Es decir, los actos son los que tengan que ser. Indiscutiblemente, el señor Laporta es suficientemente inteligente para no haber estado nunca en el palco del Reus. Pero lo que está claro es que el señor Sala y Martín, el señor Juste, el señor Oliver han estado y que todos comparten negocios en China, que es donde ha acabado el dinero de la Liga y del Reus. Por lo tanto, no es un tema de mal pensar por mal pensar, es un tema de una clara y estrecha vinculación, nada más y nada menos. Y el refrendo objetivo, el refrendo objetivo es que él avala, él a título personal. Si él no tuviera nada que ver con esta gestión, no avalaría. No perdamos de vista la cantidad de jugadores del señor George Méndez que estuvieron en el Reus Deportivo, el cual es un gran amigo del señor Laporta, ¿no? Esa amistad nace con el fichaje de Deco en el 2004. Es indiscutible que se puede dudar y decir, bueno, es que solo eran amigos. Bueno, es que es mucha casualidad que el gerente del Reus haya sido director general del Barça y que todos esos contactos que ustedes cogieron en el Barça luego los han traído al Reus. Y yo creo que realmente ellos nunca pensaban que la Liga iba a actuar como actuó, a sabiendas de que la Liga podía expulsar al Reus por no pagar, y yo creo que ellos pensaban que iban a tensar la cuerda para conseguir más millones de la Liga, porque al final cuando estás en la Liga, pues parece como si la Liga te tenga que mantener siempre, y no es así. Es decir, la Liga te da los millones que tienes que dar, y al final el Reus Deportivo pues no es el Barça, y así como el Barça puede tener miles de millones de deuda, porque los tenía cuando llegó el señor Laporta en el 2003. Durante la gestión del señor Laporta y el señor Oliver en el Barça hubo muchísima deuda. A día de hoy el Barça sigue teniendo mucha deuda, pero nadie se va a atrever a echar al Barça de la Liga. Claro. Esto es indiscutible. Yo creo que ellos se pensaron que en el Reus iba a pasar lo mismo. Y no, al final el Reus no era nadie en la Liga, porque detrás del Reus el único socio que había era el señor Oliver, con el 27%, con sociedades que eran sociedades en las que algunas parece ser que habían sido socios, tanto el señor Laporta como el señor Sala y Martín, y los echaron. Y antes de echarlos, que ellos sabían que los iban a echar, pues le vendieron el muerto al señor Onofo. Si usted no tiene inconveniente, le citamos en otra ocasión. Ningún inconveniente, a su entera disposición para seguir hablando de transparencia, para seguir hablando de deporte, de fair play y del equipo de mi ciudad. Eso es lo que nos trae aquí esta cita. La transparencia. La transparencia urbana. Muchas gracias, señor Peña. La transparencia, señores, la transparencia es esencial.